Amanecieron bien. Está el día como fresquito, ¿cierto? Damos gracias a Dios porque, oiga, nosotros tenemos el privilegio de tener todos los climas, ¿cierto? El calor, frío, normalito, ¿sí? Anoche hablaba con unos hermanos que nos estamos conectando todos los sábados a las 8 de la noche, son gente que está en Estados Unidos y ya está en invierno. Nos contaba que ya están a 8 grados, uy, eso es ya muy frío, ¿cierto? Acá nosotros tenemos la bendición de poder estar bien. Damos gracias a Dios por esta mañana, ¿verdad? Él ha sido bueno. También los que están en casa, bienvenidos. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Si alguien nos acompaña por primera vez, queremos saludarlo, simplemente darle la bienvenida. Caballero, bienvenido, qué bueno que esté en este lugar, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Viene por primera o segunda vez? Bueno, demos un aplauso a Dios por el caballero, bienvenido, qué bueno que esté en este lugar. Gloria al Señor, Él es bueno, ¿verdad? Vamos entonces a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? ¿Amén? Entonces voy a invitarlo que vaya a Santiago capítulo 4. Hoy vamos a cerrar este capítulo. Hemos hablado que este capítulo 4, Santiago hace una invitación sobre la importancia de llevar una vida santa para el Señor, es decir, apartados para Él, vivir una vida que le agrade al Señor. Entre eso hablábamos de que el Señor nos anhela, ha puesto su Espíritu en nosotros, el cual nos anhela ¿qué? Celosamente, que quiere cada día que nos humillemos delante de Él, que podamos rendir nuestro corazón ante Él, pero que cuidemos nuestra vida de mezclarnos ¿con quién? Con el mundo, ¿verdad? Y aquí Santiago, ya del versículo 11 al 17, vamos a leerlo, vamos a mirar algunos errores que debemos evitar o lo que debemos evitar en este tiempo usted y yo como iglesia. Santiago capítulo 4, mire lo que dice, versículo 11 al 17. Gracias, Jay. Hermanos, leámoslo todos, ¿ya lo tienen? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, iremos, viviremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo. Vamos entonces a mirar en esta hora, a continuación, aquellos errores que debemos evitar para mantener una vida cristiana saludable. Porque si bien allí Santiago estaba haciendo una invitación a que como pueblo de Dios ellos pudieran llevar una vida bien, digna delante de los ojos del Señor, ¿sí? Recordemos que ellos eran unos cristianos judíos que fueron dispersos, ¿sí? Por la persecución y llegaron a un lugar allí que es todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Entonces, allí ellos como pueblo de Dios empezaron a vivir ciertos momentos y dentro de eso cayeron en un estado que pues es peligroso, ¿sí? Es peligroso y que hoy en día también, si nosotros miramos como iglesia, podríamos caer en esos errores o tal vez ya hemos caído en alguno de ellos. Entonces vamos a mirar en primer lugar, el primer error que tenemos que evitar es hablar mal del otro. Diga conmigo, ¿hablar qué? Mal del otro. Y esto es terrible porque es prácticamente en el versículo 11 y 12, allí está haciendo un énfasis del mal, de hablar mal, pero de otra ¿qué? Hacia otra persona.
que es algo muy, pero muy peligroso y muy mal y malo. Porque, ¿sabe? Yo creo que todos en algún momento hemos caído en ese error, ¿cierto? Hemos dicho lo que no hemos decir. Hemos hablado mal de otros, a veces sin razones, o porque me cayó mal, entonces voy a empezar ¿cierto?, a decirle cosas o a generar una mala atmósfera o un mal ambiente con otras personas. Y resulta que estos versos, también en el capítulo 2, versículo 13, Santiago hace hace relación también a esto, ahí mismo en Santiago, por favor, recordémoslo, Santiago 2:13. Ahí adelantico, sin perder ahí capítulo que estamos estudiando, Santiago está recordando eso, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que ellos hablaban mal, pero no solamente eso, sino que lo hacían sin ¿qué? Sin misericordia. O sea, como se dicen, se empecinaban con las personas y entre ellos mismos. Hay una expresión que el apóstol Pablo usó en los Gálatas, que es terrible todavía, dice que muchas veces ellos se mordían entre ellos mismos, se mordían como a perros. Hay una versión que dice eso, o sea, era tanto la murmuración que había entre ellos que hacían sino dañar y generar daños en las personas que estaban a su alrededor. Ahora bien, en el versículo 11 se menciona cuántas veces la palabra hermano y la palabra murmuración. Léalo allí, revisen bien. ¿Cuántas veces? Santiago capítulo 4, ahí mismo, en el versículo 11. Mire lo que dice: hermanos, no que murmuréis. Ahí están las dos palabras, los unos de los otros. El que murmura de él, hermano, otra vez usa hermano y murmuración, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. 3 veces menciona la palabra hermano y 3 veces menciona la palabra ¿qué? Murmurar. O sea que está hablando aquí un tema muy fuerte, que es el tener cuidado de tener una lengua, como dicen por ahí, de ser lenguisueltos. Y ese de ser lenguisueltos tiene que ver con afectar o hacer daño ¿a quién? Al hermano. Y me llama mucho la atención porque él varias veces expresa esa palabra diciendo hermanos, hermanos. En otros versículos notamos de que decía hermanos míos, hermanos. ¿Sí? Entonces es como un ruego que es reiterativo para este tiempo, porque si bien todos pecamos muchas veces con lo que decimos, y eso se puede convertir ya en un vicio y en un mal muy peligroso que genera también no solamente daños en otras personas, sino que puede generar también caos, porque por malos comentarios empiezan los pleitos, ¿cierto? Las disensiones. Usted ve que a veces pasa de que llegó un mal comentario a un ser querido suyo, entonces usted dice, bueno, ¿quién fue el que habló de eso para ir a frenarlo? ¿Sí o no? Uno mismo se pone a la defensiva. ¿Y quién fue el que dijo eso para ir a sonarlo, como dicen por ahí los muchachos? ¿Sí o no? Porque ¿cómo así? Entonces a ninguno, escuche eso, le gusta que le hablen mal de uno. Sí, ustedes sienten bien cuando hablan algo de usted, y más cuando es malo, que no es verdad. Eso no es bueno, o sea, uno no siente alegría por eso. Entonces la idea es que nosotros tengamos cuidado con esto. Ahora, cuando un cristiano, esto me llamó la atención, y es que cuando un cristiano comienza a apartarse de Dios, empieza a criticar a sus hermanos. O sea que ahí está mostrando un diagnóstico de una persona que está enferma espiritualmente. Esa persona que a toda hora habla mal de otros, de X persona, y es que esto, es que allá, y es que lo otro, ahí intencionalmente, según Santiago nos está diciendo, es un corazón que está ¿qué? Apartado de parte del Señor. Porque el que está bien no le hace mal ¿a quién? Al hermano. Y cumple la ley real. Por eso, ¿cuál era la ley real que según Santiago le estaba recordando a ellos? Eso está en el versículo 8 del capítulo 2. Él les está hablando de la ley de Cristo. ¿Y cuál fue esa ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, eso es Santiago 2:8,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir que usted estaría rompiendo con un mandamiento. O sea que está pecando. El hablar mal de otros no es bueno. Por eso debemos cuidar que lo que yo diga a esa persona sí sea verdad. Y es preferible que usted más bien se lo diga directamente a él o a ella, ¿cierto? A la persona, que decirle, mira, eso está mal. No que diga, mire, uy, ¿cómo le parece que vimos y fulanito y tal cosa y lo otro? Y eso se empieza a generar ¿qué? Un chismerío ahí terrible. Cuando realmente, sí, puede haber que haya sido algo que está mal, pero se generó ya en un problema más grande. Entonces, aquí Santiago nos dice, cuidémonos de evitar ¿qué? De hablar mal del otro. Entonces, si usted y yo hemos caído en ese estado, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a controlar la lengua. ¿Sabe qué le decía el salmista David? Señor, pon guarda mi boca, pon guarda mi boca. O sea, que mi boca yo no la use para hablar engaños, sino para hablar siempre ¿qué? La verdad, hablar la verdad. Y la Biblia nos enseña que cuando nos reunamos debe haber entre nosotros cánticos espirituales, salmos e himnos, que toda palabra buena salga de nuestra boca. Entonces la idea es que usted y yo usemos este miembro que es las palabras o la boca o la lengua para edificar, no para dañar. Ahora, en el versículo 12 también Santiago trata de abrumar y avergonzar al hablador del mal como la enormidad de su pecado. O sea, le está diciendo que está actuando como un juez, porque dice, ¿qué derecho tienes pues de juzgar a otro y criticar a otros? ¿Quiénes somos para nosotros señalar a otra persona? Si se equivocó, pues ore por él. Pero ¿sabe qué pasa un día? Véalo, si ve, yo sabía que ese era un pecador, yo sabía que ese tal cosa, yo sí. Y empieza uno ¿qué? A decir, no, así de pum, a señalarlo. Yo sí lo pensaba, lo presentía, y empieza usted a ponerse como juez, cuando realmente ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ninguno. Si dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. O sea, si Dios mismo tiene misericordia de esas personas que caen varias veces, pues ¿quién soy yo para decir y condenar y juzgar? Se va para el infierno, hijo del diablo. Si te vas a condenar, pecador. No somos nadie. No somos los indicados para juzgar. Leamos Mateo 7:1. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. Solo el versículo 1, aunque si usted lo lee todo se da cuenta, tremendo discurso que se echó el Señor ahí con el tema de tener cuidado de juzgar a los demás. Mira lo que dice solo el versículo 1. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgado. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y más adelante dice, porque con juicio con quien juzgáis seréis ¿qué? Juzgado, y con la medida con que medís os será o medid. Entonces, antes de usted ir a juzgar a alguien, señalarlo, mírese primero a quién. Usted. Revisémonos. Entonces, cuidémonos de hablar mal, ¿sí? Aquí Santiago nos está recordando que como hijos de Dios tenemos que evitar ponernos como jueces, y la advertencia de Santiago es que hace eco a las palabras de Jesús de no juzgue para que usted tampoco sea ¿qué? Juzgado, porque con la misma manera con que usted mide va a ser ¿qué? Medido. Entonces es preferible más bien, Señor, ten misericordia. Si usted vio a alguien cometer un error, si usted vio que actuó mal, la Biblia dice, usted que es espiritual, acerque a esa persona y con espíritu de mansedumbre corríjalo, enséñale, está mal, pero no lo use como para después usted despellejarlo, perdón, no use esa expresión, y dañar la mente y el corazón de esas personas, o la imagen, más que todo, la imagen, perdón. Entonces, primer error que debemos evitar. En segundo lugar, ya en el versículo 13, volvamos a Santiago 4, verso 13. En esta sección se relaciona con lo que antecede al punto Santiago 4:13. Quedémonos ahí un momentico.
aquí Santiago está hablando un punto en cuanto a la actitud cristiana en lo referente a las ganancias materiales. Porque si usted y yo lo leemos, miremos nuevamente, dice que vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos ¿a dónde? A tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Esa palabra traficar es ir a comerciar, negociar, realmente quiere decir eso. Entonces, se cree que este pueblo que fue disperso aprendió un arte que fue ser comerciantes, o como lo llamamos hoy en día los que trabajan en el área del comercio, o cuando se empiezan a ser emprendedores en esa área. Entonces en el rebusque hacen lo que sea, como ven los paisas, ¿sí o no? Yo creo que esos hermanos entendieron, tenemos que hacer algo, porque ellos llegaron, recuerden que estaban dispersos y llegaron a un lugar que tenía que ver con el Imperio Romano. Entonces ellos aprendieron este tema de ganarse su vida, digámoslo de esta manera, comerciando. Entonces ellos empezaron a hacer planes, pero escuche esto, sin tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Y esto es peligroso, hermanos, porque ellos estaban poniendo más su afán en las ganancias materiales. Por eso yo tengo aquí como segundo punto, cuidarnos de no reconocer la presencia de Dios, de tener a Dios siempre presente. Ellos estaban diciendo, mañana iremos a tal lado, el próximo año iremos a tal lugar, o sea, ellos ya, y eso está bien, pero se estaban olvidando lo más importante, el que los había ayudado a salir del lugar donde estaban, el que lo había ayudado en los momentos de crisis, que era Dios mismo, en medio de la prueba, que lo hemos ido hablando, ¿sí? Y también les habla aquí sobre mantener la humildad y cuidarse del orgullo, ¿sí? Porque ellos estaban siendo altivos frente a eso, orgullosos, porque el hecho de que no pensaran en Dios, eso era una actitud que arrogante. Por eso hay una expresión ahí más adelante, dice, ¿hasta cuándo os jactáis? ¿Sí? Entonces aquí es tremendo, porque yo veo varios principios acá en este tema de cuidarnos de nosotros no tener en cuenta a Dios. Vaya por favor conmigo a Proverbios capítulo 3. Y hermanos, este pasaje, el rey Salomón, por eso se dice que hubo un hombre muy sabio como es el rey Salomón, y no lo habrá, dijo algo muy cierto. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice, fíate de Jehová. Voy a leerlo en la Reina Valeria, ahorita le voy a leer en la TLA que aparece allí, pero mire lo que dice, fíate de Jehová, de todo ¿qué? Tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire lo que dice, reconoce lo que en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque dice, ¿será que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso? Déjeme, yo les leo este mismo pasaje en la TLA, porque aquí cuando Santiago le hablaba a los hermanos de ese tiempo que tuvieran cuidado de ignorar a Dios en sus vidas, de no tener en cuenta a Dios, yo creería que él les estaba hablando de lo que también el rey Salomón les dijo al pueblo en ese tiempo, de que tenían que poner a Dios en todos sus asuntos. Y mire esta versión como lo dice. Y aquí yo les tengo una premisa importante, pero no hago un paréntesis. Hoy en día está en tendencia la salud mental, la parte física, estar bien, cómo estar bien, y le dan tics a uno. Por ahorita, por el tema de la depresión, la ansiedad y todo eso, entonces se está creando ese ambiente, y eso está bien, de que la gente pueda estar en paz, pueda estar tranquilo. Pero ojo, aquí mismo la palabra de Dios muestra cómo usted puede estar sano y fuerte. Por ejemplo, dice que esto será medicina para tus huesos y refrigerio para tus ¿qué? Músculos. Eso lo hablaba el jueves con los hermanos allá en ¿cómo se llama? La Unión. Aquí está la clave. Y cuando Santiago les dice eso, mire, les estaba recordando eso, tienen que volver a confiar en el Señor. Mire, en la TLA
Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Qué estaba pasando con el pueblo en ese tiempo? Muchos están ocupados en sus trabajos. Vamos a trabajar, vamos a comerciar, vamos de un lado a otro. Este año estamos aquí, estamos allá. Parecido hoy en día a lo que vemos, los afanes. No, porque hay que estar en el top, ¿cierto? Si todos tienen casa, carro, beca, buen vestido, ahí tengo que estar yo. Y Jesús dijo, los afanes de este mundo es eso: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vamos a vestir? Ese es el afán de muchos. Pero entonces aquí el rey Salomón dice, pongan toda su confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y mira esta expresión: toma en cuenta a Dios y en todas tus acciones. Oiga, es tremendo. Tener en cuenta ¿a quién? A Dios en todas nuestras acciones, es decir, nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, en todo lo que hacemos. Y dice allí, y Él te ayudará ¿qué? En todo. Mira la diferencia, ya usted no va a hacer las cosas en sus propias fuerzas, sino ¿con quién? Con la ayuda de Dios. Y la palabra es muy sabia frente a eso, para que usted no se estrese o se desgaste haciendo las cosas a su manera, porque eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está invirtiendo tiempo, se está sobresaturando con tantas cosas con el fin de salir adelante, y eso está bien, pero se terminan endeudando, se terminan enredando en otras cosas, y cuando menos piensa están desgastados, agotados, estresados, con una carga acá. Eso es lo que usted está viendo, o estamos viendo hoy en día. Y por eso están muchos terminando yendo donde el psicólogo, el psiquiatra, les mandan pastas para dormir, para que quites ansiedad. Pero en cambio aquí el Señor le dice, pon toda tu confianza ¿en quién? En el Señor, y tus asuntos tenga en cuenta a Dios y Él te va a ayudar. Pero entonces, ¿será que nos pasa como dice aquí, no te creas muy sabio y obedece a Dios? Porque es que así soy yo, ¿cierto? Yo todo esto lo logro con mi esfuerzo. Es que si yo no trabajo aquí, no pueden salir adelante, hermanos. Sí, puede ser verdad, pero ¿quién es el que le da la fuerza, la vitalidad? Dios. ¿Quién es el que le da la sabiduría al hombre para tal vez usted incursionar en sus proyectos, en sus anhelos, en el diario vivir? El Señor. Porque dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, el no tener en cuenta a Dios en mis asuntos es muy peligroso, y estaría pecando porque me estoy olvidando del más importante, del Señor. Ahora, y dice aquí, apártate ¿de qué? Del mal. O sea, apártate del mal. Usted que teme a Dios, aléjese del mal y hace el bien. Y entonces dice el verso 8, en esta versión dice, así te mantendrás, mire esto, sano y fuerte. Ahí está. ¿Te mantendrás qué? Sano y fuerte. Pero si hacemos lo anterior, confiamos en el Señor, ponemos en cuenta a Dios, tenemos en cuenta a Dios en todos nuestros asuntos, no creerme más sabio, apartándome del mal, ¿sí? Entonces si yo hago eso, hermanos, usted va a estar ¿qué? Tranquilo, va a tener una mente tranquila, no va a estar ansioso, desesperado. Hoy en día, hermanos, el mundo nos está consumiendo. Hoy en día nos está absorbiendo tanto activismo laboral, que no está mal, pero tenemos que tener un equilibrio, porque eso está enfermando a las personas, y eso es porque no le están dando prioridad al Señor. Y yo veo que Santiago empezó a notar eso allí con el pueblo. Le dijo, no es que esté mal trabajar, pero eso de que mañana iremos, que vamos, y entonces vamos a hacer esto y lo otro. Pero ¿sabe? Uno no sabe si usted mañana amanezca, ¿sí o no? Los de repente que uno no quiere escuchar. Vea, se presentó esta situación. Esas llamadas que uno no quiere tener cuando le dices, mire, es que acabaron de intervenir a ese ser querido, a alguien que pensamos lo veíamos también, y un momento a otro está en el peligro de muerte. Uno no sabe, hermanos. Y dijo un hombre que, por ejemplo, nosotros tenemos que ser prudentes y tener claridad de que nuestra vida siempre debe estar en las manos de Dios. Porque, por ejemplo, dijo un hombre que tiene que ver con la medicina,
dijo que un pequeño coágulo de sangre en el cerebro puede causar la muerte instantánea e inesperadamente. Un pequeño coágulo. Ahora, el corazón que oculta una debilidad desconocida o es forzado demasiado puede dejar de latir. El tanto trabajo, el tanto correr, el tanta fatiga, eso puede generar ¿qué? Daños. Sí, señores. O cuando se vuelven obsesivos con el tema del ejercicio, el mantenerse sanos, así, eso puede generar ¿qué? Daños. Entonces hay que tener ¿qué? Cuidado. Pero entonces no caigamos en el error de este hombre que dijo en Lucas 12:19. San Lucas, mire lo que dice Lucas, San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 19. Mira lo que decía este hombre, como tenía dinero, lo tenía todo, dijo: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero leamos el 20, dice el 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir ¿qué? Tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ay, hermanos. Y dice que así será para el que hace así, para sí tesoros, que no es rico para con Dios. Muchos deseos de tener lo mejor, muchas riquezas, pero el día de mañana no tiene nada. O parte, ¿y qué se llevó? Nada, hermano. Entonces es un peligro, es un error yo ignorar al Señor. Cuidado. El pecado de aquellos hombres no estaba en hacer planes para el futuro, sino en no tomar en cuenta a Dios en sus planes. Ese era el problema. Y ese es el problema de muchos hoy, no tener en cuenta a Dios en nuestros planes. Entonces Santiago nos está recordando que nadie puede con seguridad dejar de tomar en cuenta a Dios. Si nuestras vidas están conscientemente sometidas a Él, buscamos su consejo. Aun cuando nos sometemos de buen grado nuestros planes a Él, debemos tener siempre en cuenta de que nuestro tiempo está en sus manos. El salmista dijo: enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría, porque Él ya sabe cuántos años vamos a vivir. Él ya lo sabe, ya sabe cuándo vamos a partir. Yo no determino eso. Por eso yo tengo que ser consciente de cómo estoy viviendo. Entonces también a todos nos recuerda esto, el apóstol, que no sabéis lo que va a ser el día de mañana. Eso yo no lo sabemos. Hoy vamos a estar acá, entre 8 días no sabemos si estamos todos. Alguno puede partir o pasar algo, no sabemos. Por eso dice Santiago: y vosotros que no sabéis nada acerca del mañana. Entonces por eso le habla de ese coágulo que es tan pequeño en el cerebro y que puede generar ¿qué? La muerte. Y mira lo que dijo el salmista en el Salmo 102, verso 11. Salmo 102, versículo 11. Salmo 102, verso 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Oiga, sus días son como ¿qué? Como la sombra. Santiago lo expresaba que la vida es como la niebla, que hoy está y luego ¿qué? Desaparece. O sea que esto quiere decir que la vida puede ser así, como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. La vida, zoe, que quiere decir una palabra griego, significa la vida natural. Hoy en día, hoy estamos acá, mañana no. Entonces, ningún cristiano, en realidad ningún pecador inteligente debería ser presuntuoso acerca de su vida en cuanto al mañana. No podemos decidir eso. Por eso yo cada vez que me despierto le digo: Señor, gracias por un día más. Gracias, porque hay gente que estando sana se quedan ahí en un sueño profundo, o va por el camino, le dio algo, o pegan el grito, ¡ah! ¿Cierto? El grito aquel, y ahí caen. Un conocido, es pastor, se casó
joven, ella no tenía ni los 30 años. Y a los 8 días ibas a su trabajo, 8 días, 15 días de matrimonio, ibas a su trabajo, se fue a bajar del bus, le dio algo, ahí quedó. Una muerte súbita, según los estudios. Le duró el matrimonio 20 días. Entonces uno no sabe, hermanos. Por eso el hombre cuya vida está escondida en Cristo, o sea, en Dios, tiene siempre la actitud de decir: Señor, si tú quieres, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Sí? Por eso, si Dios ¿qué? Quiere. Entonces lo que importa es que tengamos en nuestro corazón la actitud correcta hacia Dios, no la repetición de una fórmula. Por ejemplo, de ahí sale si Dios quiere, que de hecho se ha vuelto como algo muy cierto, muy normal en nosotros. Pero ese si Dios quiere tiene algo más profundo. Si Dios quiere, es decir, mi vida está en la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque hay personas que dicen: si Dios quiere, mañana voy al culto. Dios sí quiere, ¿sí o no? Claro, pero hoy amaneció domingo, fresquito, como que nubosito, y no, yo no voy. ¿Sí velo? ¿Cómo se entiende? No meta a Dios en eso. Porque sería, o sea, se vuelve una palabra por decir, pero realmente por eso Santiago está diciendo: debes decir, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, vamos a hacer esto, si el Señor lo quiere. Porque ellos ya estaban haciendo planes para cada año, cada día, cada mes. Ahora, no es que esté mal planear, proyectar, pero por eso es decirle: Señor, por eso hay un proverbio que dice: pon todos tus planes, todos tus asuntos en las manos de Dios y tendrán ¿qué? Éxito. ¿Sí? O sea, no es confiar en su propia voluntad. Bien, aquí hay algo que tiene que ver con el jactancioso, y eso es otro error que tenemos que evitar. ¿Sí? Porque el jactancioso olvida que la vida depende de la voluntad de Dios, y por eso otro error a evitar es la arrogancia. Porque ahí mismo en el versículo 16 dice: nos jactamos, ahí en el Santiago 4 versículo 16. Mire lo que dice: pero ahora os jactáis en vuestras ¿qué? Soberbias, y toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. Oiga, o sea que ellos, al no tener en cuenta a Dios, estaban cometiendo todavía un error peor. Es que estaban siendo arrogantes, orgullosos. Se habían olvidado de dónde Dios los había sacado. Por eso les dice: esa arrogancia es mala, muy peligrosa. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde puede alguien descuidar a Dios sin cruzar la línea que separa de la oposición abierta? ¿Sí? Porque aquí hay un descuido de esa oposición, hay un descuido de lo que Dios nos advierte a nosotros, de las cosas que tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, está la cuestión donde involucra aquí, que es lo que es yo ser arrogante cuando yo no le doy el lugar a Dios en todos mis asuntos. ¿Sí? En todo lo que yo voy a hacer, tener en cuenta a Dios. Por ejemplo, deberíamos decir, tener en cuenta a Dios en nuestros planes, porque el hecho de que yo pueda lograr eso es porque Él lo permite, porque Él abre las puertas, me da la gracia, me da la sabiduría para obtener esto. Un hombre llamado Piles interpreta claramente el sentido de este pasaje: tal como están las cosas, os enorgullecéis al planificar vuestro futuro con tal confianza. O sea, que esa clase de orgullo está totalmente equivocada. O sea, porque no tiene en cuenta a quién, a Dios. Entonces, aquí la recomendación es: cuidémonos, debemos tener siempre en cuenta a Dios en todo, porque eso ya es una actitud arrogante. ¿Sí? Es que todo esto lo he logrado porque yo soy muy sabio, es que yo me las sé todas, lo he logrado con mi esfuerzo. No, Señor, es porque Dios le ha dado ¿qué? La sabiduría, la capacidad, porque Él nos creó a nosotros. Dios nos dio la gracia. Si usted ha ido teniendo éxito en sus cosas, sus trabajos, sus proyectos, todo lo que usted se ha propuesto, siempre tenga en cuenta que es por la gracia de Dios. Amén. Es por la gracia de Dios. Y el otro pecado o error que debemos evitar es los pecados de omisión.
Porque dice Santiago 4:17, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pensemos un poquito. Si Santiago está hablando de que debemos llevar una vida santa, me está hablando de que debo vivir apartado para Dios. O sea, que es bueno agradar a Dios, apartarme del pecado. Pero también allí está hablando de que debo cuidar de hablar mal del otro. O sea, que tengo que mostrar siempre un amor hacia ¿quién? Hacia el prójimo. O sea, que si es bueno amar al prójimo y yo no lo hago, ¿estoy qué? Entonces, ese pecado de omisión se vuelve cuando yo soy consciente que sé que no debo hacer esto o que debo hacer esto, que es bueno y no lo hago, estoy pecando. ¿Es bueno perdonar? ¿Ustedes qué creen? Claro, la Biblia dice, perdonémonos los unos a los otros. Pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué a veces no perdonamos? Porque es que pasa de que algunos dicen, no, yo lo dejo más bien quieto. Pero es bueno perdonar, porque la Biblia dice que de la manera que Cristo os perdonó, también que hacerlo vosotros. Por eso entonces no puede ser una opción, hay que hacerlo. Pero sabe que muchos pecamos por omisión de esa manera, donde yo soy consciente de que qué es lo correcto ante los ojos de Dios y no lo estoy poniendo en práctica. Entonces, entre esto, el no hablar, o sea, el hablar del prójimo, dañar su identidad, su imagen, es malo. El hecho de que yo no tenga en cuenta a Dios, por eso le dice, si usted sabe que es bueno tener en cuenta a Dios y no lo está haciendo, es mal, está pecando. O sea que todos hemos pecado por omisión. Porque si nos ponemos a hacer un recorderis de nuestra vida, cómo es delante de Dios, pensamos, oiga, realmente muchas cosas han pasado porque yo no tuve en cuenta a quién, a Dios. Y más cuando nos va mal, en decisiones que tomamos cuando no son la voluntad de Dios, porque no le he puesto eso delante del Señor. Entonces, en este versículo 17 se puede considerar como una exhortación final sobre el tema de aquellos a quienes fueron dirigidas estas palabras, donde Él les está diciendo, mire, no hable mal, ponga a Dios presente, téngalo allí, porque del 13 al 16 está hablando, no está hablando de esa premisa de ser personas que pensemos en no caer ni en el orgullo ni olvidarnos del Señor. Entonces, hermanos, cuidemos. Mire lo que dice Lucas 12:47, que esto es tremendo, ese texto también. Lucas 12:47. ¿Cuántos del Señor nos está hablando? Amén. Errores que debemos ¿qué? Evitar. Entonces hablamos de hablar mal del otro, o el peligro de hablar mal, ¿sí? La arrogancia y también no tener en cuenta a Dios. Lucas 12:47, Evangelio según San Lucas. Bien, aquel siervo, mire esto, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? ¿Muchos qué? Entonces ahí está la respuesta del por qué muchas veces vienen situaciones a nuestra vida. Entonces, yo soy de los que pienso que cuando me pasa algo, yo inmediatamente me identifico con David cuando le decía, Señor, examíname, ve si hay camino de perversidad que me guía a la muerte, o aún esos pecados que están allí que me son ocultos, Señor, porque tal vez puede ser sin contar con la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso recibimos muchos azotes, o sea, en palabras coloquiales, pero es que mantenemos estrellando, dándose duro, se levante y ¿por qué? Porque no pone a Dios presente, ¿sí? Ahí estaríamos pecando por omisión. Entonces, en un sentido aquí real es que Dios nos está llevando a que pongamos en práctica siempre estos principios, ¿cierto? De pensar en hacer el bien, de empezar a hacer las cosas que Dios le agrada. Philip, este hombre dijo que da una excelente paráfrasis interpretativa de este pasaje. Sin duda estáis de acuerdo con lo que antecede en teoría. Dice, bien recordar que si uno sabe lo que es bueno y no lo hace, el no hacerlo, mire esto, constituye un verdadero pecado. ¿Es bueno perdonar? Sí. Si alguien tiene una necesidad y yo puedo hacerlo y no lo hago, ¿estoy qué?
pecando. Si sé que para alguien es difícil cruzar la calle, algo sencillo, y yo puedo ayudarlo, pero veo cómo va a ver cómo va a pasar y no lo hago, estaría ¿qué? Pecando, porque es bueno ayudar. Venga, yo le ayudo, paro el tráfico, pase. O si usted ve a alguien encartado con un poco de bolsas, pues venga, le ayudo, porque eso es tener ese amor, esa humildad, estar con esa persona. Y usted sabe que esos actos de servicios pueden cambiar el corazón de otros, pueden hacer que esas personas se acerquen a Dios. Entonces, iglesia, creo yo que es muy pertinente esta enseñanza, porque muchos cometemos, puede ser o todos esos errores que mencioné, solo 3 o algunos, ¿sí? Entonces recordémonos: el primero, no hablar ¿qué? Mal de otros. Segundo, ignorar a Dios, no tener presente a Dios en todos mis asuntos. Tercero, ¿cuál fue? La arrogancia, ser altivo. Y el otro punto es el tema de pecar por omisión, o sea, sabiendo que es bueno y no hacerlo. Oremos al Señor. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos a Dios y pensemos en esta enseñanza, cada uno allí? Usted pueda ser consciente, si hemos hablado mal de otros, pidámosle perdón. Y si tal vez por ese comentario que usted hizo, usted sabe que esa persona fue afectada, se ha sentido mal, se ha apartado del Señor, le ha hecho daño a otros, pidámosle perdón al Señor y dígale: Señor, perdónanos. Pero también, si usted es de los que hace muchos planes, tiene muchos afanes, se esfuerza por hacer muchas cosas, pero no ha tenido en cuenta a Dios en eso, dígale: Señor, a partir de ahora yo quiero ponerte a ti primero en todos mis asuntos, para que podamos estar sanos y fuertes, sanos físicamente, espiritualmente, mentalmente, para que podamos estar sanos emocionalmente. Pero también, si usted ha sido orgulloso, arrogante, pueda pedirle perdón al Señor y dígale: Señor, perdóname, porque el hecho de yo no tenerte presente, eso es orgullo. El creerme autosuficiente, el creerme que toda me la sé, como decía el rey Salomón, creerse más sabio. Perdónanos, Señor. Hoy te ruego, Dios, perdónanos, ten misericordia de nosotros, porque eso lo que hace es alejar de tu presencia nuestras vidas, Señor. Lo que hace es que no entendamos a veces qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Por eso yo oro, Señor, por tu iglesia, los que están en casa también, Señor, que siempre podamos mirarte a ti, que nos acordemos de dónde tú nos has sacado, de todas aquellas cosas que hemos pasado y tú nos has ayudado, Señor. Los que están en casa también puedan decirle: Señor, yo hoy entrego mi corazón, yo te entrego todo lo que soy, te entrego mi vida, te entrego mi ser, todo, Señor. Dígale: Padre, lo entrego a ti, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Ahí vaya orando al Señor antes de salir de este lugar. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí
renuévame, enamórame y enamórame de ti, Señor. Y quiero entregarte mis sueños, Vamos a entregarle todos tus planes, tus sueños, tu voluntad, tu familia, haz en sus ellos negocios, sus proyectos personales. mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Sí, Jesús. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Dile una vez más que tu presencia, Señor. Uy, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame y enamórame. Así es, Señor. Enamóranos, Jesús. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Dígale, Señor, yo quiero cada día vivir bajo tu voluntad, Señor. Como iglesia, ayúdanos. Los que estamos acá en la casa también, dígale, Señor, yo quiero darte ese lugar a ti en mi vida, en mis planes, en lo que hago. Dígale, Señor, quiero que tú seas siempre el centro, Señor. Dirige mi vida, ayúdame a reflejar tu amor, ayúdame, Señor, a ser una persona que cuando hable edifique, no para dañar, sino para edificar. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser personas sensibles, sencillas, como tú quieres que seamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que tenemos que aprender a hacer tu voluntad, vivir para ti, agradarte, Señor, y mostrar que tú eres ese Dios de verdad, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esta mañana. Y si usted vino con alguna petición, si tiene alguna necesidad, levántela delante del Señor, preséntela delante del Señor con sus manos allí extendidas. Dígale, Señor, delante de ti pongo mi vida, mi familia, mi situación familiar, emocional. Aquellos que están enfermos, dígale, Padre, sana mi vida, sana mi casa, sana mi familia, sana aquellos que están, Señor, intervenidos en un hospital, Señor, en un lugar tal vez, Señor, aislados. Oramos para que tú, Señor, los sanes, toques sus vidas, pongas tus manos sanadoras sobre ellos en el nombre de Jesús. Declaramos un milagro, Señor, creativo, un milagro, Señor, sobrenatural en aquellos cuerpos que necesitan, Señor, un milagro. Hoy declaramos tu gloria, Señor. También trae tu paz. Todo lo que esté robando la paz, todo lo que no los deje estar tranquilo, dígale, Señor, te entrego toda carga, toda preocupación, toda dificultad, esos problemas que usted dice no sé qué hacer. Dígale, Padre, ayúdame, Señor. Pongo en tus manos, Señor, mi vida. Y gracias,
Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a Dios. Gloria al Señor, amén. Muy bien, los que están en casa, Dios los bendiga. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Nosotros vamos a ver unos... Iglesia Centro Evangelístico Cartago, una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Octubre, mes de la Biblia. Noches de alabanza y adoración, miércoles 2, 16 y 30 de octubre. Nuestra reunión de damas el 25 de octubre a las 7 de la noche. Fiesta infantil este 20 de octubre en los horarios habituales y el culto dirigido por el Ministerio Infantil será el 27 de octubre también en nuestros horarios habituales. Oración en la mañana, martes, jueves y sábados a las 6 de la mañana. Los últimos sábados de este año será también de manera presencial. Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos como Centro Evangelístico Cartago o CE Cartago. Iglesia Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.